Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 401 de la 7ª temporada. Hoy, Libertad Satánica con Edgar Pacheco. Pensamos que vivimos en un mundo secular, pero sin saberlo ni intuirlo se están siguiendo los postulados de la Iglesia Satánica y su líder Satanás. Ahora también nos puedes encontrar en YouTube, Telegram y TikTok, podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Y estamos tratando de crear un contenido en el que ustedes se sientan cómodos, no encasillarnos, sino hacer un contenido variado. Y eso obviamente requiere tiempo, dedicación, lectura. A mí me encanta, por supuesto, leer, pero a veces ustedes saben que las ocupaciones a uno le impiden, ¿no?, desenvolverse en la vida intelectual. Para la vida intelectual se requiere ocio, y en el mundo capitalista rampante en el que vivimos lo que menos tenemos es ocio, ¿no? Tenemos que estar produciendo para poder llevar un pedazo de pan a la mesa. Así que benditos todos ustedes que les ha tocado vivir en esta etapa tan difícil de la vida, ¿no? Una esclavitud moderna en la que tienen que pasar entre 8 o 10 horas diarias laborando para poder llevar el sustento a sus hogares, aunque no necesariamente tiene que ser así. También el capitalismo ciertamente ofrece hoy la oportunidad de capitalizar los dones y los talentos y poder, vivir con un exceso de holgura como no se había visto en ninguna otra época del mundo, ¿no? Así que, bueno, hermanos, que Dios les dé sabiduría para gestionar correctamente su economía, para gestionar correctamente sus bienes y para que puedan vivir tranquilamente sirviendo al Señor de tiempo y fuera de tiempo. Hoy quiero hablar de un tema bastante tenso. No subestimemos el alcance potencial de las redes sociales. Las redes sociales han venido para quedarse y queramos o no queramos, estos rinconcitos, estos espacios virtuales que se crean en todas partes, ¿no? Todos estos canales que se crean atraen a muchas personas y literalmente el mensaje llega a muchas personas. Así que es importante tener y delimitar ciertos aspectos de nuestras creencias para que la gente se sienta cómoda también en nuestros espacios, ¿no? Y sepan que, pues vamos a seguir una línea constante de ciertos pensamientos, ciertas doctrinas, y que en ese sentido ellos pueden estar cómodos en los canales. Y los canales de la Alianza pues tienen ese fin. Ahora, ciertamente, antes de pasar de lleno al tema, la Alianza Evangélica nació como un bloque de contención ante todo ese trabajo que se estaba desplegando por parte de los garroteros católicos. No digo los católicos en general, porque hay muchos canales católicos que, nada tienen que ver con nosotros. Hay que ser sinceros en esto, ¿no? Hay muchos canales católicos que ni nos van ni nos vienen, que no tenemos nada que ver con ellos, que ellos hacen su vida, su religión aparte, ¿no? Y nosotros no estamos involucrados con ellos, pero ciertamente hay canales que nosotros llamamos garroteros, que literalmente dicen que destruyen al protestantismo, y la Alianza Evangélica nació con la intención de responder a todas esas inquietudes de una forma apologética, ya sea debatiendo, dando cursos, preparando a nuestro pueblo para que, obviamente, muchas personas, muchas ovejitas de nuestro pueblo no fueran engañadas a causa, pues no sé, de esta militancia que les dio por tener ahora a ciertos grupos católicos. Fuera de ahí, la realidad es que, yo dudo mucho que la gente ande por ahí metiéndose en canales católicos de cualquier cosa, ¿no? La realidad es que no. Creo que eso es bueno responderlo. Y hoy vamos a hablar acerca de la libertad satánica. Yo escribí un libro, ustedes lo saben, ¿no? Yo estoy en el proceso de escribir un nuevo libro, pero les voy a compartir un poquito, para los que todavía no lo tienen, un fragmento de mi libro que se llama La fuerza del mal. En esta parte del libro yo narro cómo fue mi descenso, ¿no? Mi descenso al mal. Yo probé esa libertad satánica luciferina. De hecho, leí algunos libros terribles, incluida, por supuesto, la Biblia satánica muchísimas veces, y probé esa fuerza del mal de la que nos habla Ellen Page. Y en mi libro narro un poquito de cómo fue el descenso, ¿no? El descenso a la locura, el descenso al páramo hierro, ¿no? De la decadencia moral, hasta el punto de que, bueno, la realidad es que casi lo perdí todo, ¿no? En esa locura. Hoy que veo cómo están los tiempos, a veces pienso, ¿no? Tontamente, porque sé que no puedo hacer a Dios causante del mal porque eres justo y bendito, pero a veces pienso, ¿no?, que Dios permitió que yo pasara por todo eso con un propósito. Ahora, probablemente estoy exagerando, ¿no?, mi concepción acerca de la soberanía de Dios, pero sé que a Dios nada se le escapa, ¿no? O sea, Él no estaba ajeno a ese descenso mío, a esa caída mía, y en algún sentido puedo pensar hasta que Él me entregó, ¿no?, a mi ego, a mi fascinación por ir más allá de mis límites intelectuales y decirme, mira,
para que sepas que sin mí nada eres. Y estoy muy agradecido, ¿no? Porque no volveré a cometer el mismo error 2 veces. Me sostengo humildemente de la mano del Señor y me postro en humillación delante de Él, sabiendo que fuera de Él nada tengo y nada quiero. Así que quiero leerles un pedacito de ese libro que escribí y que, a ver, también debo dar muchas gracias a la iglesia que lo recibió, ¿no? A pesar de que, por supuesto, es una obra titánica escribir un libro. Honro muchísimo a los que escriben libros, hermanos, es una obra titánica y yo hice mi mejor esfuerzo. No soy, por supuesto, el mejor escritor, no, ni lo pretendo, pero intenté hacer una transcripción de charlas casi como entre amigos para que ustedes, a ver, supieran lo que es ese descenso a la locura. La fuerza del mal. Este es un capítulo que el buen Kevin, no Kevin Jara, otro Kevin, ha narrado, ¿no? Con una voz de locutor en uno de sus programas. Lo que nos fascina de Satanás es su forma de expresar cualidades que van más allá de lo que habitualmente reconocemos como humano. Satanás evoca algo más que la avaricia, la envidia, la lujuria y la cólera que identificamos con nuestros peores impulsos. Va más allá de lo que llamamos brutalidad, que atribuye a los seres humanos una semejanza con los animales brutos. En el hombre la crueldad es racional. Satanás representa la inversión de los valores, es la rebelión a Dios, por lo tanto es el otro que nos atrae. Esto en el libro de Ellen Pagels. Lo que debo decir es que cuando uno empieza a introducirse en el pensamiento del satanismo, del luciferismo, yo me quedo sorprendido de los nexos que hay entre el luciferismo, el satanismo y el pensamiento nietzscheano, ¿no? De Friedrich Nietzsche, que también me leí todas sus obras. Es impresionante cómo la cultura occidental va perpendicularmente entre lo que vendría siendo el cristianismo y lo que vendría siendo el pensamiento de este autor, ¿no? De los pensadores de la sospecha, como Nietzsche, que literalmente, más que filósofo, para mí ese tío es un psicólogo, ¿no? Parece ser que dio en el clavo a un elemento que, a ver, ha sido propugnado fuertemente por el satanismo y el luciferismo. Pero aquí, en un sentido de prosa, yo narro y puse lo siguiente. Tan pronto hube descendido por la escalera de Dante y enquistado mi alma en la desidia, me di cuenta con certeza absoluta, como decía Virgilio, que al infierno se llega fácilmente. Y desde la laguna de Estigia que albergaba a los iracundos, descendí pronto al sexto círculo de los herejes. Cualquier cosa que el cristianismo tuviese por buena, yo la increpaba como la peor basura. Me decidí después de mis crisis a no dejar un atisbo de lo que hubo sido mi antigua fe. Y si aquello significaba arrancarme la piel, lo haría trozo por trozo. Y es que me sentía traicionado, abandonado y, como se podrá entender, decepcionado, puesto que en ese lapsus fue normal empezar a recibir el hostigamiento de quienes me veían como su rival, y que justificadamente los llevaba a fustigarme de forma severa, lo cual, siendo sincero, me encrudecía aún más. Esta parte de mi libro narra mi descenso en cuanto yo abandoné el cristianismo y decidí arrancarlo de mi personalidad. Empecé a sentir repulsión por lo divino y no escatimé en blasfemias contra Dios. Algo raro sucedía. Ojo con esta frase que yo tengo aquí: sentía una libertad plena y oscura que me gobernaba. Esta parte no la puedo describir, hermanos. La realidad es que no la puedo escribir. Yo usé la prosa, ¿no?, para escribirla, pero esa parte es como, a ver, en mi libro yo lo narro como el poder de una bestia, ¿no? Era como el poder de una bestia que había dentro de mí, que me daba como cierta seguridad, como una suerte de alter ego. ¿Qué es el alter ego? Yo no sé si ustedes han visto la película de Irene y yo y mi otro yo, de Jim Carrey, donde cuando este hombre se siente atosigado saca una nueva personalidad, un alter ego, ¿no?, que lo defiende. Bueno, yo sentía eso cuando empecé a dejar el cristianismo. Sentía que una suerte de alter ego se empezó a crear, un Edgar que, si bien, a ver, todavía tenía esta representación física, ¿no?, con 2 manos, 2 ojos, un cerebro, 2 pies, ya no era el Edgar que la gente había conocido, ya no era el pastor, ya no era el evangelista, ya no era el chico agradable, amigable, ¿no? Era una bestia, era un animal, era una persona totalmente desquiciada, ¿no? Así que note por favor aquí. Mis antiguos amigos y familia solían sorprenderse, puesto que de ser un sincero y cuidadoso predicador, luego era como un loco que lo blasfemaba a la mínima incitación. A veces por piedad y otras por miedo, ya fuese que me encontrase enfermo o tuviese momentos de lucidez, decía entre dientes mientras pasaban los años: yo hubiese querido ser, llorando, Señor Dios mío, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, y no el pastor que habiéndote servido olvidas, puesto que la lucidez me llegaba a ratos y volvía a imaginarme predicando o sirviendo mientras estaba ahogado en alcohol en algún lugar lejos de casa entre maleantes y asesinos. Esta parte de mi libro, por supuesto, es importante con lo que voy a tratar hoy, porque mucha gente coquetea con el mal. Y, a ver, yo debo ser muy sincero aquí. Hay una parte aquí
donde yo hablo de los apóstatas, porque ciertamente yo me consideré un apóstata, alguien que caído había abandonado al Señor, habiendo blasfemado del nombre del Señor Jesucristo, ya no tenía forma de regresar, y mientras más intentaba, ¿no?, como regresar, más me llenaba de odio y de rencor, de saber que no podía. Entonces, los apóstatas para mí eran como ese círculo de personas que entendían a otro apóstata, pero resultaba que la mayoría de los apóstatas que yo conocía estaban dentro de la iglesia. Es verdad, escuche bien esto. Yo encontraba que los apóstatas eran una clase de tipo repulsivo porque en vez de tener la valentía de salir del cristianismo, permanecían en el cristianismo tratando de deformar el cristianismo. Y aquí teníamos a cristianos defendiendo a los homosexuales dentro del cristianismo, cristianos que ya no creían en la resurrección porque habían leído las ciencias bíblicas, porque habían leído a Ehrman, a Bullman, a Piñero, a todos estos liberales del siglo XIX, y por lo tanto ellos se creíamos cancheritos, ¿no? Y para mí esa gente era repulsiva porque no tenían el valor suficiente de abandonar el cristianismo, sino que querían cambiar el cristianismo. Eran apóstatas que nosotros los conocemos como los deconstruidos, que se volvió una modita, ¿no? Los famosos es que me estoy deconstruyendo. Y nos llenamos de repente de canales cristianos deconstruidos, ¿no? Que fumándose las ciencias bíblicas querían mostrarte un nuevo Jesús, un Jesús hippie, de repente un Jesús que apoya a los homosexuales, páginas como mistiliches teológicos de un Jesús transexual, de un Dios que, a ver, tal cual, ¿no? Este tipo de cosas uno dice, es repulsivo. ¿Por qué? Porque yo tenía claro que yo estaba literalmente negando al Señor, negando los principios morales que emanaban de las Escrituras, y me parecía repulsivo y cobarde lo que esta gente hacía. Así que mi grupo no eran los apóstatas, y encontré que la mayoría de estos apóstatas en realidad eran cobardes, que se refugiaban bajo estaban refugiados bajo el socorro eclesial porque no querían perder sus muchos o sus pocos privilegios. ¿En qué sentido? Porque, estaban sus amigos en la iglesia, o porque no querían que sus familias los corrieran o que sus familias los atacaran. Entonces, estaban bajo el socorro eclesial, trastornando y trastocando al cristianismo desde adentro. Y estos apóstatas, para mí, eran, una cosa vergonzosa. Por lo tanto, yo busqué refugio en otra parte que no fueran estos apóstatas, y lo encontré en la gente más despreciable del mundo, que literalmente se había dedicado a vencer al cristianismo. ¿Y quién fue eso? Por supuesto, fue el satanismo, fue el luciferismo, fue la libertad plena de todos esos grupúsculos, ¿no?, que aborrecen abiertamente al cristianismo. Y ahí encontré yo a los ateos, ahí encontré a los agnósticos, ahí encontré a todos esos que le hacen lucha militante al cristianismo, quieren acabar con el cristianismo. Y entonces fue mi debate, ¿no? Me hago ateo, empecé como a tratar de escalar esas cumbres escabrosas del ateísmo. No fui capaz, la realidad es que no fui capaz porque, una cosa es que no fuese cristiana y otra cosa es que fuese estúpido, y estúpido pues no era, ¿no? Yo sabía que había un principio, yo sabía que había incluso desde la filosofía, había un creador que le daba, le daba surgimiento a la vida. Yo estaba entendido del ADN, ¿no? Y entendía que muchos agnósticos se habían vuelto cristianos a causa de esos descubrimientos. El ateísmo nunca me llamó la atención, me parecía una estupidez del más mal gusto. Aparte me parecía una comunidad sumamente nefasta, ¿no? Una comunidad muy nefasta, una comunidad muy insidiosa, ¿no? Muy obstinada. Así que me decanté por el deísmo. El deísmo para mí ofrecía una percepción mucho más amplia de la vida, y me di cuenta que en el deísmo estaba la masonería. Fui invitado 2 veces a formar parte de la masonería, bendito sea Dios, nunca caí ahí. Y en el deísmo me encontré con la Revolución Francesa y la modernidad. Ojo aquí, la modernidad, tal como tú la conoces, viene siendo este mundo en el que el principio dogmático, el principio espiritual, el principio de sujeción a la autoridad divina se diluye. Ya lo llamaba Eric Fromm, la modernidad lo llamaba la sociedad líquida, ¿no? La sociedad líquida, la modernidad líquida. Bien, cuando yo regreso al cristianismo, me doy cuenta de que allá afuera, antes de que empieces a coquetear con estas ideas, porque sé que algunos van a ver este live, allá afuera hay un mundo dirigido literalmente por Satanás, dirigido literalmente por Lucifer. Y yo lo he dicho abiertamente, ¿no? No es como que le tenga miedo tampoco a ese tipo de temas, pero hay por lo menos 3 estructuras que tú debes de conocer, y estas estructuras le dan forma al mundo que tú vives, por lo menos desde después hasta bien entrada el siglo XIX y siglo XX, bien acabada la Segunda Guerra Mundial. Las estructuras supranacionales tomaron el control de este mundo en el que tú vives. Tenemos, por ejemplo, la cúpula militar, que determina el rumbo de las naciones a través del ejercicio de la guerra y del gasto militar, por supuesto. Y aquí tenemos el famoso Deep State, ¿no?, de los Estados Unidos. El Deep State de los Estados Unidos, mis queridos hermanos, es algo que salió a la luz apenas en el siglo XXI. Es decir, es algo que salió a la luz hace apenas
unos 4 o 5 años. Y salió a la luz básicamente porque alguien quiso que tú lo supieras. Y porque hubo un presidente loco de remate que dijo que iba a luchar contra el Deep State y literalmente hizo una frase que era drenar el pantano. Y ustedes saben de quién estoy hablando de Donald Trump. Por eso Donald Trump no es querido por la élite, porque literalmente sabe de la existencia de un grupo de personas que están tratando de dirigir la política interna y externa de la mayoría de los países a través del gasto de guerra y de las guerras en general, ¿no? Este Deep State, vuelvo a repetir, hasta hace unos años, pues nadie sabía de esto, ¿no? Después tenemos la cúpula de Londres, que es el control financiero. Yo he hablado abiertamente del control financiero. Ustedes saben en quién manos de quién está el control financiero. La mayoría de los bancos centrales, la mayoría de los bancos privados, la mayoría de los inversores de capital, como BlackRock, como Vanguard, pues están en manos de una camarilla, de una raza especial, ¿no? Que ustedes la conocen y que no podemos hablar de ella porque ellos controlan los medios de comunicación, controlan el mass media, incluido YouTube, por supuesto. Así que tenemos que ser cuidadosos con eso para no ser bloqueados. Ahora, en algún momento esto se va a salir de control, pero la cúpula de Londres, el control financiero, a donde Hamshell, ¿no? El llamado Rothschild, envió a sus hijos, Londres, New York, en Wall Street, son los principales, ¿no? Que controlan la economía del mundo y dictaminan, por supuesto, a través de sus grandes inversiones, el rumbo del país. Por eso aquí en México ganó Sheinbaum y lo primero que hizo pues, fue entrevistarse con el CEO de BlackRock. ¿Por qué? Pues porque ellos dictaminan el rumbo de las inversiones de los países. Y por último tenemos el control espiritual, que, a ver, hasta hace muy poco también ustedes empezaron a escuchar de la iglesia profunda, la Deep Church, ¿no? En el sentido de que se sabía por ahí que había una curia rosa, de repente Benedicto XVI dejó un libro póstumo donde decía que los seminarios se estaban volviendo un semillero homosexuales, se sabe, por ejemplo, que acá la iglesia alemana, pero hoy ya es abiertamente, ¿no? O sea, la crítica es tan fuerte que ya no se puede contener. Entonces estamos como ante unas coladeras que ya no pueden contener la basura, ¿no? La hediondez, la podredumbre que viene y se vierte en ella. Entonces están explotando, están saliendo. Y por supuesto el pueblo del Señor reacciona a todo este tipo de cosas. Ahora, en los últimos años se te ha permitido a ti saber poco a poco de la existencia del Deep State. Hasta hace unos años tú estabas dormido en cuanto a que existiera un Deep State, a que existiera una camarilla, ¿no? De empresarios, de dignatarios, de políticos que estuvieran involucrados, por ejemplo, en un anillo de PEP, ¿verdad? Y que todo estuviera involucrado con un personaje llamado Jeffrey, ¿verdad? Eso tú no lo sabías, pero de repente esto ya no se puede contener, es tanta la basura que de repente se empieza a salir a la luz y no falta como un clavo suelto que no quiere trabajar con el Deep State. Y ahí tenemos por qué este señor Donald Trump se hizo tan famoso. Y lo hizo famoso en las redes sociales, porque si tú no lo sabías, Donald Trump se hizo famoso a raíz de un movimiento que surgió en los foros de Reddit, en los foros de 4chan, para los que son millennials y todavía utilizan esos foros, que se llamó QAnon. Sí, que también utilizar la palabra QAnon está vetado, ¿no? Incluso se considera una organización terrorista en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, mis queridos hermanos, obviamente mucha gente dice, pero ¿cómo? Es demasiado, es chocante, no puede ser cierto. Pues sí, es cierto. Y mira, después de que Donald Trump sacara a la luz todo esto, empezó a salir, a ver, muchísima literatura de gente que se sentía respaldada por lo menos por la narrativa de este personaje, decir, es verdad, hay un deep state, hay un estado profundo que no solamente domina la economía con el gasto negro. ¿Y qué es el gasto negro? Pues es un gasto que no está justificado de miles de millones de dólares que el Pentágono toma, el Pentágono absorbe y nunca se dice a dónde va ese dinero, ¿no? Porque no lo justifican. Y ese presupuesto negro que tú lo puedes buscar, ese presupuesto negro, por supuesto, tiene que ver con toda esa ingeniería armamentística que domina el Deep State, ¿no? Por supuesto, Donald Trump es un enemigo a vencer en ese sentido. A ver, escúcheme bien lo que les voy a decir y los que son de Estados Unidos. Donald Trump no es aliado del cristianismo, hermanos. ¿Escuchan bien? Este tipo es un depravado, es un inmoral. Donald Trump tiene, a ver, no es como que el santo de la devoción, no es el Ciro de Persa que va a salvar al pueblo. Estas son locuras del mundo evangélico. Este tipo es un inmoral, pero ciertamente es un inmoral que se le reveló al Deep State. Y eso sucede en todas partes, eso sucede en todas partes de la política. Aquí en México tuvimos nuestro Donald Trump, que vino a ser en el Partido Revolucionario Institucional, vino a ser el famoso Luis Donaldo Colosio, que literalmente se le reveló, sáqueme este ridículo de aquí, ¿no? Sáqueme este ridículo de aquí que nomás está ahí fastidiando, que básicamente se le reveló a la narrativa del partido y pues tuvieron que darle ahí, por ahí un crack, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos al famoso John F. Kennedy y el familia Kennedy. La familia Kennedy hace un dolor de cabeza, pues una familia católica, por supuesto, hace un dolor de cabeza para el Deep State. Entonces, a ver, no se dejen llevar con el asunto de que
tenías la oportunidad de participar en el chat, pero ahora te vas, ¿no? Ahora te vas allá, ve a escribir tu basura en otro lado. Entonces, no se vayan ustedes con la finta de que Donald Trump es el salvador del mundo evangélico, de que esto, eso es mentira, hermanos, eso no va a suceder, eso es falso. Donald Trump es tan pagano como cualquier persona, ¿no? Bien, pero si ustedes se fijan, a ustedes se les ha permitido de repente de que sepan de la existencia del Deep State, un estado de control dirigido por agentes externos a la política estadounidense que gestiona la mayoría de las guerras del mundo, ¿sí? Entonces, cuando tú escuches de guerras y veas que Estados Unidos está involucrado en esas guerras, pues ya sabes, ¿no? Que parte del Deep State está involucrado también en eso. Y a ellos les conviene las guerras. Pero de repente también, poco a poco, está empezando a permitir que sepas de la existencia de una curia rosa, de una iglesia profunda, de una iglesia dentro de la iglesia, que controla el rumbo de la institución católico romano. Alguien va a decir, a nosotros como protestantes, ¿qué nos importa? Sí nos importa mucho, y les voy a decir por qué. Porque nos guste o no nos guste, la realidad es que la Iglesia Católica sí ha echado raíces en el tejido social en el sentido de la moralización de la sociedad. Y eso, a ver, hasta los mejores dictadores lo saben. La Iglesia Católica funge como moralizadora de la sociedad, como fungen todas las denominaciones protestantes y evangélicas. Incluso las sectas. A ver, sí, incluso las sectas como los Testigos de Jehová, los mormones y todas esas sectas tienen principios morales que dimanan de las Escrituras y que moralizan a sus individuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, que al ser la Iglesia Católica Romana la mayor institución religiosa del mundo, con billones de creyentes, obviamente lo que le sucede a esa iglesia repercute en todo Occidente, porque gran parte del legado occidental tiene que ver con la Iglesia Católica y también tiene que ver con nosotros como protestantes. Entonces, sí, el hecho de que hoy por hoy se te esté permitiendo saber de la existencia de una curia rosa, que ya no es algo como oculto, ¿no? Sabemos que ese sacerdote es homosexual, sabemos que Marcial Maciel era una fichita, ¿no? No, ahora se te está dejando saber que es un bloque, es una camarilla de personas que dictaminan el rumbo de la institución católico romana. La evidencia es hoy la temeridad de la iglesia alemana, que le planta cara al mundo entero y le dice, nosotros como católicos romanos vamos a hacer lo que mejor nos plazca y no van a poder hacer nada, porque nosotros sustentamos 1/3 de la economía del Vaticano. Es más, nosotros estamos aquí con tal libertad que nosotros le plantamos cara a Francisco, y Francisco, en vez de quitarnos a nosotros, va a quitar ¿a quién? A Müller, el conservador, a Stirkland, el conservador, a Vigano, el conservador, mientras que va a elevar a figuras como el Tucho Fernández o a James Martin. Ahí tienes a James Martin, ¿no? Que es uno de los que literalmente está diciendo que ya se tiene que empezar a hablar en la Iglesia Católica. Escúcheme lo que voy a decir de la pederastía. Así de aberrante y de asqueroso es lo que está sucediendo. La pregunta que tenemos que tratar aquí es qué tiene que ver el luciferismo con eso. Yo te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar, gracias a Dios, porque, a ver, sé de lo que estoy hablando, porque conozco el tema. ¿Qué tiene que ver esto, el luciferismo, con la Iglesia General de Occidente y el LGBT? LGBT QWERTY, ¿no? Porque cada vez le añaden más letras y más colores a la bandera. Más de 30, 35 géneros, que es una locura, puras enfermedades mentales. Tiene una conexión con el luciferismo y te vas a dar cuenta de esto. Y la conexión es básicamente que el LGBT aboga por una libertad, específicamente la libertad sexual. ¿Estás escuchando? Y la libertad en todos las aristas, la libertad para el luciferismo es muy importante. Y aunque nosotros alabamos la libertad, tienes que entender esto. Para los luciferinos, la libertad es la única forma de acabar con el cristianismo, de acabar con la fe cristiana. Sí, algo tan raro como lo que estás escuchando. Así que mira este ejemplo. Libertad. El valor de valores del hombre moderno y el preciado botín por el que las ideologías modernas de izquierda y de derecha se enfrentan en una batalla cultural sin tregua. Ambos lados del espectro ideológico sostienen que son ellos quienes luchan por la auténtica libertad, mientras acusan a sus oponentes de engañar a los incautos con una libertad falsa que finalmente conducirá a la tiranía. Todos los políticos te van a ofrecer libertad. Y el pleito entre ellos es quién ofrece más libertad. Yo te doy libertad de que abortes. Yo soy más progresista que él, yo te doy libertad de LGBT. No, yo soy más, yo te doy esta libertad. ¡Viva la libertad! La libertad va a ser como el eslogan, ¿no? De los cuales ellos se van a apalancar para tratar de ganar al electorado y decir, mira, este sí es más progresista, este sí me va a ayudar. Ahora, la palabra progresista
básicamente ha tenido una connotación peyorativa entre nosotros los conservadores porque sabemos en dónde está apalancada hoy la palabra progresista, ¿no? Pero la palabra progresista siempre estuvo en el espectro político de izquierda y derecha, siempre estuvo anclado al asunto de la libertad. Eres progresista porque no estás cerrado en forma de ese conservadurismo rancio, sino que estás abierto a la libertad, abierto al progreso, abierto a discutir las ideas. Ojo con eso. Pero seguimos. Escuche bien lo siguiente. I'm going to be good to go down as one of the most progressive presidents in American history. Nuestros gobiernos progresistas. A las ideas progresistas, a las ideas del socialismo. Este nuevo eje progresista tendría aliados poderosísimos. The most progressive presidents in American history. Progresista de izquierda revolucionaria. The most progressive presidents in American history. Una revolución socialista en la propia nariz de los Estados Unidos. Cuando tú lees, por ejemplo, la agenda del Foro de Davos o los estatutos para llegar a la Agenda 2030, tú te vas a dar cuenta que uno de los principios es justamente esto, ¿no? Una gran comuna socialista al estilo epicurio, como lo estableció el marxismo, en donde literalmente la gente tenga esta idea, ¿no? Esta idea de libertad. No tendrás nada y aún así serás feliz. ¿En qué sentido, entonces, por ejemplo, a la iglesia nos afecta esto? Bueno, aquí tenemos a Marmari, que este tipo se ha vuelto un profeta, ¿no? Muchísima gente está siguiendo a Marmari. Muchísima gente, millones de personas. A este tipo le sacaron un ojo porque literalmente habló contra el Islam. Y a ver, yo hace muchísimo tiempo que no encuentro un predicador o un sacerdote que hable en contra del Islam. Bueno, Marmari, aquí se cumple lo que dicen las escrituras, las piedras terminan hablando. Marmari es nestoriano, ¿no? Pero Marmari predica en contra del Islam, predica en contra de la cúpula, predica en contra de la élite, predica en contra literalmente de lo que está sucediendo en el mundo. Y pues literalmente le costó un ojo. Ahora Marmari está ciego. Pero aquí Marmari dice algo que a mí me espantó, hermanos. Escuchen bien lo que dice Marmari aquí. Marmari dice, es algo terrible lo que está sucediendo en Occidente, porque las iglesias occidentales están desunidas, pero extrañamente las iglesias occidentales se unieron, escuche bien ahí, se unieron por una causa. Escuchen bien esto. Pandemic hit, I always say this. I'm not judging. If anything, I'm judging myself. I'm not judging. God is the judge. But it hurts me so deeply and so profoundly. The Lord Jesus has been crying out from Calvary on the cross for over 1,600 years for the church to be united in Him, for the church to be united in Him. You see all these different factions, Catholics, Orthodoxy, or Eastern and Oriental. You see Protestant branches, thousands of branches in there. The Lord is saying, unite, unite, unite. Till this very moment, we haven't put a smile on the Lord's face by uniting in His name. But when the vaccine came, when the pandemic came, all church leaders spoke the same language. Amazing. We did not unite for Christ, but we united for Satan. Now, to me, Christ is missing. Christ is missing. You know, certain people came out and spoke about what was happening in the world. I know their backgrounds. It doesn't take a genius to figure out who these people are and what their backgrounds are. How come, like, someone in this influential position who is well educated and well informed and embedded in scriptures and other fields, you do not know where this is coming from? You do not know. But for you to be silent, and not only silent, I wish they were silent, but they were supportive and encouraging and standing on that pulpit and encouraging the flock to follow suit. For me, this is total denial of Jesus Christ. And es que esas palabras son una bomba. Y es que tiene toda la razón. ¿Cuándo han visto ustedes unida la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa en contra de la cúpula global que está tratando de destruir el mundo en el que vivimos? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un sermón del Papa Francisco, una homilía en contra de la cúpula financiera que atosiga, en contra de los males que están atosigando el mundo, los ortodoxos? Nada, no estamos unidos en eso. Pero ciertamente cuando sucedió la pandemia todos tenían una sola voz. Y lo que él dice es verdad. Porque el mundo en el que nosotros vivimos se está yendo al traste. Faltaría solamente, escuche bien, faltaría solamente que el Papa Francisco saliera en el balcón y dijera, detenemos ahora mismo la ideología de género. Y yo comando a todos los católicos en todas partes del mundo a que se abstengan 2 días de ir a sus trabajos. Hermanos, ponen de cabeza al mundo, son más de 1,000 millones. Y que las alianzas evangélicas y los ortodoxos hicieran lo mismo. Se cae toda esa cúpula de ratas. Es verdad, pero no estamos unidos en eso. La iglesia no tiene el valor, no tiene la fuerza. En cambio, cuando se dio la pandemia,
todos estaban usando sus púlpitos, vacúnate, promoviendo lo que dice Marmadi, promoviendo desde sus púlpitos la locura de esa cúpula que está tratando de acabar con nuestro mundo. Ahí lo ves. Entonces, es impresionante que en este sentido, nosotros, por ejemplo, como evangélicos, como protestantes, no nos demos cuenta de que la razón por la cual no podemos hacer esto es porque hace mucho tiempo el cristianismo cayó. En Occidente el cristianismo no tiene la fuerza que nosotros creemos que tiene. En Occidente, en este momento, el cristianismo vive a través de remanentes, pero se los voy a mostrar, no les voy a dejar así. Hay una conexión entre el luciferismo y el LGBT. ¿Por qué nosotros nos oponemos tan tajante al LGBT? El LGBT es el caballo de Troya. El LGBT es la forma de acabar con el cristianismo. Muchos males, muchas infectaciones, muchas cosas se intentaron para infectar al cristianismo, destruirlo, pero el que le funcionó a la camarilla masónica, luciferina, satánica, es justamente el LGBT, el movimiento justamente de reivindicación de los valores de las comunidades oprimidas que se gestaron en la escuela de Frankfurt, con toda esa camarilla de intelectuales que, a ver, tampoco podemos hablar porque se me viene Joel encima porque dice que él pertenece a la tribu de Absalón y no sé qué tantas estupidez, ¿no? Pues bien, el luciferismo es la adaptación del antiguo mito prometeico. Lucifer ofrece libertad, Dios ofrece esclavitud. Y esto funcionó con creces, por supuesto, porque todo lo que tenga que ver en Occidente con libertad va a ser visto como, a ver, algo positivo per se. Aquí están las 9 declaraciones satánicas que vienen en la Biblia de Satanás, y señalé 3 en específico para que tú las veas. Mira, las voy a mostrar. A ver, permíteme, aquí está. Quiero ver si ustedes las ven. En la primera de estas 9 declaraciones satánicas, mira lo que dice: Satanás representa complacencia en lugar de abstinencia. Por supuesto, la abstinencia, la mortificación, el ascetismo, la subyugación de las tendencias viles del ser humano son parte del cristianismo. Satanás representa lo contrario, la libertad, la complacencia, el deguste, el hedonismo, la satisfacción. En el punto número 4 dice: Satanás representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastón ingratos. ¿Por qué? Porque es la contraposición al cristianismo. El cristianismo pone la mejilla sin importar quién sea. Satanás dice: no le vas a poner la mejilla a quien sea, se la vas a poner y vas a ser amable solamente con quien es amable contigo. Si no es amable contigo, le vas a romper los dientes, vas a acabar con él. Por supuesto que estos elementos en nuestra sociedad son vistos como, ese es el principio de libertad. Si te metes conmigo, cuidado, ¿no? Y a veces yo me digo, de repente estamos tan inmersos en ese luciferismo, en ese satanismo, que digo, caramba, si Dios no nos ayuda, vamos a quedar dormidos en esto, en este brebaje, ¿no? En este hechizo en el que por todos lados se nos está tratando de domar. En el número 8 dice: Satanás representa, escuche bien aquí, todos los llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. ¿Quién es el que priva al ser humano de la gratificación física? ¿Quién es el que priva de la gratificación mental o emocional al ser humano? Es Dios, dice el luciferismo, el satanismo, ¿no? Es Dios quien priva al ser humano del deguste sexual, del deguste físico y emocional. Es Dios el que priva todo eso. Nosotros no privamos eso. Nosotros te ofrecemos libertad. Y lo dice: Satanás es el mejor amigo que la iglesia ha tenido, porque sin Satanás, dice el punto número 9, no podrían haber mantenido el negocio por años. Entonces, cuando tú te das cuenta, dices, tú no necesitas leer la Biblia satánica para abrazar los principios del satanismo. Mucha gente los está abrazando en Occidente. Cuando tú ves las marchas del orgullo gay, donde están totalmente, abandonados al hedonismo, al placer por el placer, ¿no? Donde están totalmente abandonados a la degustación física, a la degustación emocional. Obviamente dices, esta gente no necesita leer la Biblia satánica. Esta gente es satánica, esta gente es luciferina, esta gente evoca lo mejor del satanismo, no son los mejores satánicos, ni siquiera tienen que ir a Chicago, al templo satánico, a la iglesia satánica. Esta gente es satánica en sí misma, porque han rechazado, por supuesto, la ley divina que sobre ellos debería operar. Pero mira, en la visión cristiana existe la aceptación del sufrimiento. Nosotros aceptamos el sufrimiento. Es decir, yo, hermanitos, de verdad, lamento mucho lo que está sucediendo en Argentina, y lamento mucho lo que está sucediendo en Venezuela, y lamento mucho lo que sucede en Cuba, pero se me hace muy ridículo y triste que la gente ponga sus esperanzas en mesías que literalmente son aborrecedores de Dios. ¿Por qué? Porque la visión del mundo capitalista, el mundo occidental, es dinero por dinero, porque el dinero nos da satisfacción. Cuando el cristianismo propugna justamente la aceptación del sufrimiento con miras justamente al entendimiento de que hay una vida más allá.
Hay una vida que, a ver, esto no es todo lo que voy a vivir. Y por eso está la gran parábola que nos dice en Lucas 16 que había un hombre que sufría muchísimo, hasta el punto que los perros tenían más conmiseración de él y le lamían las llagas, mientras los ricos disfrutaban esta vida. Pero se acabó esta vida y ese hombre, por supuesto, recibió su recompensa mientras el rico recibió su justa retribución. Entonces, aquí volvemos a otro punto, ¿no? El abandono, por supuesto, del Señor, el abandono de las Escrituras y abrazar el satanismo por el satanismo. Pero escucha, en la visión cristiana existe, por supuesto, la aceptación del sufrimiento, algo totalmente ajeno al mundo griego. Por eso cuando tú lees, por ejemplo, los principios del nacionalsocialismo, sí, que vienen derivados, por supuesto, de esta idea espartana, del hombre fuerte, el hombre poderoso por encima de las demás naciones, el hombre inteligente, intelectual, con Wagner, con Nietzsche, con Heidegger y todos estos grandes intelectuales. Tú dices, esa es la visión del satanismo, esa es la visión del luciferanismo, el aquí, el ahora, el dominio, el poder, el control. El dolor para el mundo helénico es el mayor de los males, así como el trabajo también es el mayor de los males, y por eso esta cúpula de financiera, esta élite no trabaja, esta élite vive a costa del pueblo y así lo van a hacer siempre. El dolor eterno es un mal eterno. Y entonces tú cuando lees, por ejemplo, el mito prometeico, Zeus castiga a Prometeo por haberse enfrentado a él en una demostración de poder absoluto. Prometeo, fíjate aquí, Prometeo le roba el fuego a Dios y lo comparte con los seres humanos. En esta mitología, por supuesto, Prometeo viene a ser una representación de Lucifer. Esa imagen que te acabo de poner ahí se encuentra en el centro Rockefeller. Los Rockefeller, como se los he dicho, que pertenecen a las 13 familias que dominan el mundo, son luciferinos. Y a ver, te lo dicen literalmente. Prometeo para ellos representa a Lucifer. Y esa figura de Lucifer en el centro Rockefeller está enfrente de una de las iglesias católicas más importantes de Nueva York. Pero aquí hay algo muy importante que debes de entender. Los seres humanos deben entender que ellos deben una obediencia absoluta al poder. Porque si no obedecen al poder divino, este poder se descargará contra ellos con toda su furia. Escucha bien, ¿dónde has escuchado eso? En el cristianismo. Por supuesto, porque en el cristianismo viene la idea de que mereces un pago justo a causa de tus pecados. Y ese pecado justo está, por supuesto, anclado a la idea del infierno. Ojo con las personas que empiezan a rechazar el infierno, porque es justo lo que ofrece Prometeo. Mientras que el Dios absoluto y todopoderoso te castiga, ofrece este poder absoluto sobre ti, donde te pone limitaciones, leyes, normas. Y si no agradas a este Dios, te manda al infierno. Yo, Prometeo, le robo el Dios, el fuego de los dioses y te prometo libertad. Entonces, ¿quién es Prometeo? En la psique de estas personas es un arquetipo de Lucifer que se convierte en el amigo del hombre. Lucifer es el amigo del hombre y el cristianismo viene a rivalizar con la libertad, viene a rivalizar con la fraternidad, viene a rivalizar con la igualdad. Porque la idea, por supuesto, del Dios cristiano está anclada a la idea gnóstica de que es el demiurgo, es un Dios malo, que ha creado literalmente una serie de emanaciones para poder conectar con la gente, porque literalmente es malo. Mientras que Prometeo, Lucifer, en el panteón romano, Lux Ferre, la luz de la aurora, es el que transporta el fuego a la humanidad. ¿Y quiénes son los herederos de ese fuego? Vaya usted y lea, por ejemplo, la mitología de los masones, de Hiram Abiff. ¿Quiénes son los que portan ese conocimiento? Los masones. Los masones literalmente son los que portan el conocimiento y a través de ese conocimiento son los que forman la cultura anticristiana, porque la cultura cristiana es mala per se. Pero ahí no acaba la cosa. Esto mismo viene en el libro de Foucault, ese pedasta asqueroso. En su libro Vigilar y Castigar, el poder necesita someter a los individuos a una obediencia ciega. Primero, mediante el control físico. Después, mediante el control del cuerpo. Por eso, cuando un homosexual llega a nuestras iglesias, se va a topar de inmediato con una roca, una muralla, porque ahí se le habla de la sujeción del cuerpo. En nuestras iglesias se le habla de la sujeción física y de la sujeción de sus tendencias. ¿Y qué ofrece Lucifer? Lucifer dice, eso está mal. Eso, por supuesto, ofrece Lucifer. Lucifer te dice todo lo contrario. Recuerden ustedes los primeros principios de Lucifer en la Biblia satánica. Nosotros ofrecemos el goce, el disfrute. ¿Quién es el rival a vencer? El cristianismo, por supuesto. Y entonces, ¿qué tienes? Hay que infectar al cristianismo, hay que destruir el cristianismo, hay que cambiar el cristianismo porque el cristianismo es el rival a vencer.
porque mientras Lucifer ofrece libertad, Prometeo ofrece el fuego, ofrece el deguste de la sexualidad, en el cristianismo el homosexual llega y se topa en roca. Los homosexuales no heredan el reino de los cielos. Entonces hay que hacer una nueva exégesis, hay que utilizar una nueva hermenéutica para que esos textos se lean de otra forma. Y aquí es lo mismo que está diciendo Foucault. Una economía del poder muestra que la mayor eficiencia se alcanza cuando el sujeto interioriza los elementos de la dominación. Entonces, para ellos, para estos luciferinos, nosotros estamos totalmente enajenados a causa de esos libros sagrados, como las Escrituras, que nos tienen enajenados a un poder absolutista que no nos deja el disfrute de la vida. ¿Sabes qué es lo más tremendo de esto? Que hay una cierta parte de verdad en ello, hermanos. Escucha bien esto, para que nadie te vaya a engañar. Hay algo de verdad en eso. Es verdad. A nosotros, cuando venimos al Señor Jesucristo y le nombramos Rey sobre nuestros corazones, nos sometemos voluntariamente a esas vallas que Él nos pone para transitar el camino de la vida, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, no robar, no matar, no mentir, no hacer daño al prójimo. Se desarrolla un etos, una cosmovisión que interactúa con los individuos, interactúa con el orden social, interactúa con las autoridades, interactúa con todo, pero viene dimanado directamente de las Escrituras. Las Escrituras, por lo tanto, son otro rival a vencer. Y esa es la verdad. Pero ahora, ¿por qué a un cristiano le sería algo molesto esto? Cuando el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es ligero, es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo en mi vida, que me ayuda a vencer. Soy más que vencedor en Cristo, yo puedo vencer. ¿A quiénes le molestaría? A aquellos que estando dentro de la iglesia, por supuesto, no son cristianos. Y que por lo tanto quieren vivir con su degradación moral dentro del cristianismo. Pues si ustedes leen mi libro, yo a esas personas literalmente las vilipendié en mi libro. Porque me parece que esas personas son tremendamente, aparte de inmorales por hacer lo que hacen con el cristianismo, me parece que son terriblemente cobardes. Terriblemente cobardes. Pero seguimos. Prometeo roba el fuego a los dioses para regalárselo a los humanos. Y en los escritos de Platón, por boca de Protágoras, esto simboliza el surgimiento de la cultura. No te olvides de esto. Todo esto que te estoy diciendo está en la mente de estos loquitos psicópatas. Porque en la mitología de los masones, de cómo se creó la masonería, que siguen esta idea de que Hiram Aviv, que es descendiente de Caín, y que Caín, por supuesto, es descendiente o hijo de Satanás o de Lucifer, y que por ahí tienen esta descendencia genómica que les vino para... Todas estas locuras ellos las tienen ahí. Ellos vienen, por supuesto, protegiendo un conocimiento que nosotros no tenemos. Y de ahí vienen todas estas locuras de los gnósticos, de un conocimiento oculto. Pero, este punto es muy importante. En boca de Platón, cuando Prometeo le da el fuego a los hombres, aquí inicia la cultura. Esto, a mí me vuela la tapa porque es literalmente lo que dice el libro de Enoch. El libro de Enoch dice básicamente que cuando los ángeles bajan del cielo, le comparten el conocimiento a los hombres y surge, por supuesto, la cultura. Porque los hombres empiezan a tener conocimiento que no tenían y esto hace que se eleven culturalmente. Y por eso tú no sabes hasta el día de hoy, como ningún historiador sabe, solamente especulan, de dónde caramba surgieron los sumerios. Pero cuando tú lees, por ejemplo, la mitología de los sumerios, las teogonías de los sumerios, tú te das cuenta, por supuesto, que los sumerios hablaban de que los Apkallu, que son esos dioses que bajan o que suben del inframundo, les transmitieron su cultura, los 7 Apkallu, los hombres fuertes. Y lo mismo que narra la Biblia. Entonces, esta cultura, por supuesto, vino a toparse con roca con el advenimiento del cristianismo. El cristianismo le puso un fin a este tipo de cultura satánica, luciferina, de canibalismo, de sacrificios a sus dioses, de pirámides. Se acabó con el cristianismo, pero hoy el cristianismo está en decadencia y está volviendo a surgir nuevamente la libertad luciferina. Pero, la libertad luciferina estuvo desde 1700 en la Revolución Francesa, cuando se derribó, por ejemplo, la monarquía, el feudalismo y el movimiento religioso que existía en la Edad Media, con el eslogan de libertad, fraternidad e igualdad entre los hombres. Y ahí surgió nuevamente el deísmo, ¿no? El deísmo es no queremos nada con el cristianismo, pero sabemos que hay un principio, porque lo dice Santiago, los demonios saben que existe un Dios y tiemblan. Los demonios saben que existe Dios y los masones saben que existe Dios. El asunto es que ellos tienen muy interiorizado el cuento de que este planeta les pertenece, este sistema es de ellos, porque nosotros hemos decidido entregárselos, el ser humano no ha decidido entregárselo al enemigo. Por eso Satanás le decía al Señor Jesucristo, ¿no? Le decía, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. Bien,
Por tanto, Lucifer es la oposición directa a la cultura cristiana de dominio del cuerpo, de privación, de interiorización de los mandatos divinos. Lucifer es la nueva cultura, la cultura de la libertad, que curiosamente son los ideales masónicos luciferinos: libertad, igualdad, fraternidad. Ya empieza a saltar los cabos con Fratelli Tutti, ya empieza a saltar los cabos con todos esos, con todas esas, ¿cómo se llaman? Las actas magnas de nuestros países, que todas hablan de lo mismo: libertad, igualdad y fraternidad. Sí, porque todos nuestros países son democráticos y las democracias vienen justamente auspiciadas de la Revolución Francesa, que se oponen a la monarquía, a menos que la monarquía esté del lado, por supuesto, de esta corriente masónica, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. En contraposición, escuche bien esto, Dios priva al hombre del conocimiento. Dios es el malo de la película, por lo menos en la cabecita de estos loquitos. Mira, ahí tenemos a Mariana Abramovich, que es una satánica declarada, y tenemos al señor Rothschild, el papá de Sheinbaum, ahí lo tenemos, con un cuadro atrás que se llama Satanás convoca a sus demonios. Estos loquitos, que son luciferinos, son satánicos, creen en su cabecita, básicamente, que el malo de la película es Dios, al que tú y yo servimos, Jehová. Jehová ha privado, o Yahweh, como tú quieras decirle, o Elohim, ha privado, o el Shaddai, quien tú quieras, todo lo que tenga que ver con el cristianismo, ellos lo aborrecen. Ellos son los que han privado a los hombres del conocimiento. Entonces, cuando ellos leen Génesis, hacen una lectura, una reversión de la lectura de Génesis, y cuando ellos llegan a la parte de Génesis donde dice, del árbol del conocimiento no comerás, ellos dicen, ahí está la prohibición. El Dios cristiano siempre ha estado en contra del conocimiento. ¿Y quién es el que comparte el conocimiento? Lucifer. Por lo tanto, el manifiesto luciferino es derrocar al cristianismo, que se opone al conocimiento. Pero más allá de eso, también quien está en contra del placer es ese Dios cristiano, porque restringe con leyes. Ahí están las leyes de la Torá, ahí están las leyes que estipula, por supuesto, el pueblo hebreo. Este Dios restringe con estas leyes a los hombres para que los atosiguen, para que les atosiguen el cuerpo, la mente y el espíritu. Ahora te das cuenta por qué el LGBT es el caballo de batalla, porque quien más ha estado suprimido o atado sexualmente han sido estos homosexuales. Por lo tanto, han sido estos luciferinos quien han visto en el LGBT la oportunidad de lanzar esa carne de cañón contra el cristianismo. Y tristemente lo digo, los cristianos cayeron redonditos. Redonditos. No es como que esta gente esté a favor de la degradación de los homosexuales, ¿no? Que llega a límites, insospechados. Para ellos son como bestias, como animalitos. Cuando tú lees, por ejemplo, los manifiestos de las SS de Himmler, que estaba bien metido en el asunto del luciferismo y la brujería, él habla mucho de la conducta simiesca, de los infrahumanos. ¿Y quiénes son los infrahumanos? Todos aquellos que no pertenecen a esa élite, a esa línea sanguínea. Ellos, recuerden ustedes, ellos se protegen mucho con el asunto de las casas, de las castas, de la línea sanguínea, ¿no? de las familias. Para ellos, toda esa camarada de homosexuales son infrahumanos. Son solamente carne de cañón que están utilizando para destruir al cristianismo, y tristemente lo están logrando. Tristemente lo están logrando. Antes de seguir, para que tú te des cuenta de lo que estoy diciendo, viene totalmente reforzado por lo que decía el propio Anton LaVey. Quiero mostrarte algo, ¿no? Quiero mostrarte algo. Mira. Quiero que veas lo siguiente. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos.
Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Vean esa imagen. Vean nomás esa imagen, hermanos. Pero quiero que ustedes se den cuenta en algo. Confucio decía, un hombre sabio que conquista un país, lo primero que debe hacer para someter a su gente es cambiar el lenguaje o el significado de las palabras. El giro lingüístico. De repente la palabra amor significa todo y nada. La puedes utilizar para cualquier cosa. Pero noten por favor ustedes qué interesante este asunto, porque de repente la iglesia, que estaba llamada a ser reconciliadora de Dios con los hombres y a traer a los hombres al conocimiento de Cristo a causa justamente de que entendemos la vileza del pecado y las consecuencias de él, de repente la iglesia quita a Cristo en medio. Y a cambio de eso pone la palabra amor. Y esta palabrita amor, ustedes todavía la van a escuchar mucho tiempo. De hecho, cuando se aprobó el matrimonio homosexual en los Estados Unidos, el eslogan que se utilizó fue Love wins. El amor triunfa. Y otro eslogan que se está utilizando hoy por el colectivo LGBT es Love is love. Amor es amor. Esa palabra amor es una parte de la nueva propaganda, de la ingeniería social, para que las personas poco a poco cedan. Híjole, es que ¿por qué esta persona es tan mala? Porque no tiene amor. Porque él no ama a los homosexuales. Entonces, aquí hay algo muy importante que tiene que ver otra vez con el luciferismo. ¿Cómo se puede llevar a cabo este nuevo mundo, esta nueva cultura, esta nueva forma de concebir la vida en contraposición a Dios? Acabando con el cristianismo. Pero a ver, al cristianismo no lo puedes acabar con guerras ni matanzas, porque, a ver, esta gente tiene 2000 años leyendo a los cristianos y está más que claro que entre más matas cristianos, más cristianos surgen. Así que la persecución y la matanza de cristianos no es la forma de acabar con los cristianos. ¿Cuál es la forma de acabar con los cristianos? Se intentaron acabar a través de la espada. Ellos no han escatimado en utilizar la espada a través de las persecuciones. La siguen utilizando, pero es ineficaz. Porque, a ver, parece ser que mientras tú matas a un cristiano, llenas de valor otras 10 personas que transmiten el evangelio y ganan otros 50, 200 cristianos. Entonces, no es la forma. Se dieron cuenta que la única forma de acabar con el cristianismo era infectando al cristianismo desde adentro. El cristianismo habla de la aceptación, de la sujeción, de la privación, de la obediencia a los principios morales que Dios estableció. Así que había que infiltrar el cristianismo y ese fue parte del plan que se estipuló acerca de esta agenda, por supuesto, y de repente les empezó a funcionar porque en contraposición, por ejemplo, al régimen monárquico, feudal y religioso que dominaba en la Edad Media, la masonería en el siglo XVIII, si no estoy mal, impulsó la famosa Revolución Francesa que va a ser, la Revolución Francesa va a ser el escaparate de las democracias modernas y expuso, en vez de monarquía, feudalismo y religión, expuso libertad, fraternidad e igualdad. Y en vez de dogma, la Revolución Francesa impuso el culto a la sabiduría, a la diosa razón. De hecho, la diosa razón fue entronizada en muchos templos en Francia y la matazón que se hizo de sacerdotes en Francia fue terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se iba a adorar a la diosa razón, que era, escuche bien, la diosa razón era el principio del progresismo. Progresismo. En contraposición al dogma, en contraposición a la doctrina, a la teología, está la sabiduría, la filosofía, el progresismo. Entonces la religión está anquilosada, no es capaz de ofrecer respuestas al mundo moderno, el cual nosotros estamos diseñando a través de las democracias de fraternidad, libertad e igualdad. Así que ante los principios morales que regían a la mayoría de las iglesias, la agenda LGBT propuso amor, escuche bien, aceptación y tolerancia. Y la tolerancia no es una virtud cristiana. Amor
¿No te has cansado de escuchar esa palabra? De repente esa palabra que significaba lo más sublime dentro del espectro de emociones, si quieres decirlo así, de repente está en el vertedero de la desdicha, que tiene que ver con un hombre montando a otro hombre. Es amor. Mientras se amen, ¿qué más da si se aman? ¿No? Amor, aceptación y tolerancia. Los muros de contención, por supuesto, están erosionados. La iglesia ya no existe como institución. El último vestigio de esa iglesia murió con Francisco, la iglesia católica, y en nuestro caso como protestantes, la mayoría de nuestras denominaciones vienen cayendo. Y yo sé que algunos de ustedes pueden decir, no, los bautistas y los pentecostales no. Es verdad, pero esos son remanentes. Es decir, no son bloques institucionales. No tienen la fuerza institucional como para modelar la sociedad. Y en muchas de las ocasiones, seamos sinceros, no nos interesa lo que sea en la sociedad. Los púlpitos muchas veces son utilizados para hablar de cualquier cosa, ¿no? Menos de los males que aquejan a nuestro mundo, sin detenernos a pensar que la gente que llega a nuestras iglesias viene de un mundo caído. Entonces no hay bloques en Occidente de contención. Solo existe hoy el remanente, viviendo en una sociedad luciferina, pornográfica, apóstata y hedonista. Ahora, quiero mostrarle lo siguiente. Voy a poner, a ver si puedo ponerlo un poco más grande. Ahí está. Esto viene en la Biblia satánica. Fíjense lo que dice. Hundo mi dedo en la sangre aguada de vuestro impotente y loco redentor, y escribo en su frente desgarrada por las espinas, Él es el verdadero príncipe del mal. ¿Ya lo ven? No les mentí. Él es el rey de los esclavos. Algo muy interesante sucede aquí con estas dos frases. Primero, Él es el príncipe del mal, porque ciertamente en esta visión luciferina, el que te priva del deguste sexual, el que te priva del deguste emocional, el que te priva del deguste físico es el malo. Y quien te priva es Dios, por lo tanto Dios es el malo. Pero aquí esta frase, el rey de los esclavos, uno se pregunta, ¿dónde he escuchado eso? Sí, lo escuchaste de Nietzsche, la ética del esclavo. Y el esclavo, en la ética de Nietzsche, es el cristiano. Los cristianos tienen una ética de esclavos. Los cristianos, al no poder dominar al mundo, se llenan de resentimiento contra el amo, contra el poderoso, y quieren derribar al poderoso. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una ética de esclavo, ¿no? De resentimiento. Cuidado, yo lo he dicho en otras ocasiones, la mayoría de los movimientos masculinistas que existen en el día de hoy siguen la ética nietzscheana y son luciferinos en esencia. Punto número 7. Ninguna vetusta falsedad será para mí una verdad, ningún dogma sofocante entorpecerá mi pluma. Número 8. Me aparto de todos los convencionalismos que no me lleven al éxito y a la felicidad en la tierra. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Yo se los dije. A ver, de repente con el evangelio de la prosperidad, todo era éxito. ¿Por qué? Porque es un evangelio adaptado, por supuesto, a la dialéctica del capitalismo. De repente todo es éxito, todo es felicidad y el sufrimiento de repente tiene una connotación negativa, mala. Ya no creemos que Dios nos ha considerado para sufrir también a causa de Cristo. No, queremos éxito y sobre todo si es éxito material, mucho mejor. Y por supuesto esto Lucifer dice, sí, así tiene que ser, el éxito aquí y ahora en la tierra. ¿Lo ven? Usted no necesita leer la Biblia satánica para abrazar el satanismo. Usted solamente tiene que apartarse de las escrituras y el mundo le recibirá con los brazos abiertos, ese mundo satánico en el que estamos viviendo. Por eso Juan dice, no, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son de este mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Punto número 8. El deber principal de toda nueva época es enseñar a los hombres a determinar sus, libertades, a dirigirlas hacia el éxito material, a rechazar los candados y cadenas oxidadas de las costumbres muertas que siempre impiden la expansión saludable, aquellas teorías e ideas que pudieron haber significado vida, esperanza y libertad para nuestros antepasados, es posible que ahora represente para nosotros destrucción, esclavitud y deshonor. Ahí empieza, ¿eh? Fíjate ahora cómo él hace una inversión de los valores al estilo nietzscheano. Mira lo que va a decir aquí. Amaos los unos a los otros. Sí, esa es parte de la ética, por supuesto, del cristianismo. Y aquí dice, se nos dice que esto es la ley suprema, pero ¿qué poder lo ha hecho así? ¿Sobre qué autoridad racional reposa el evangelio del amor?
¿por qué no habría yo de odiar a mis enemigos? Si los amo, ¿no me pongo a merced de ellos? ¿Ah? Esta es la ética luciferina. ¿Por qué habría yo de amar a mis enemigos? ¿Por qué habría yo de amar a mis rivales? Si los amo, se van a aprovechar de mí, me van a terminar pisoteando y van a terminar acabando conmigo. ¿Y sabes qué pasa? Que es verdad. Eso es verdad. Y tenemos el testimonio de tantos miles y miles y miles de cristianos que lo vivieron. Ahí está el testimonio, por ejemplo, de los anabaptistas, ¿no? Que literalmente en persecuciones ayudaban a sus captores. Cuando sus captores se veían en medio de suplicios, como aquel caso de aquel hombre que iba persiguiendo a un anabaptista y cayó en el hielo, y el anabaptista se regresó y lo sacó del hielo y lo perdonó, y aún así se lo llevaron y lo mataron. Lo que está diciendo este hombre es verdad. Anton LaVey está hablando de la ética luciferina y dice, pero ¿por qué yo debería de tratar a mis enemigos bien? Mis enemigos van a sacar ventaja. Es verdad, tú lees, por ejemplo, el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, o tú lees el libro de Maquiavelo, El príncipe, y te dice, no, una buena política, una buena sociedad no puede regirse por estos estatutos morales. Bueno, Barack Obama mismo lo decía, ¿no? Si nosotros nos rigiéramos por los principios del cristianismo, mañana tendríamos aquí a todos los países atacándonos. Entonces, ustedes se dan cuenta, estos principios cristianos son una piedra de tropiezo. Por eso yo siempre hablo del remanente, ¿no? Hablo del remanente. Punto número 2. ¿Es natural que los enemigos se hagan el bien los unos a los otros? Es que este es Nietzsche. Cuando tú lees, por ejemplo, los postulados de Hitler en cuanto a su doctrina, él dice, no podemos ser amigos de los judíos porque los judíos son subversivos, son una raza que es enemiga nuestra por naturaleza, tenemos que acabarlos. Entonces, lo que está diciendo aquí Anton LaVey, ¿es natural que los enemigos se hagan el bien? La respuesta es no. ¿Es bueno eso? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la naturaleza no reconoce a los individuos, la naturaleza solo tiene un fin, la perpetuación de la especie. Si yo propugno la idea de una raza superior, yo tengo que propugnarme por encima de aquellas razas que son mis enemigas. ¿Y no es este el principio de todas las guerras? Por supuesto que sí es el principio de todas las guerras. Punto número 3. ¿Puede la Biblia, puede la víctima desgarrada y ensangrentada amar las fauces ensangrentadas que le van arrancando miembro tras miembro? No, no se puede, a menos que seas cristiano. ¿Escuchando? A menos que seas cristiano, a menos que tengas una ética superior, trascendente. Pero es que esta ética la aborrecen los luciferinos. Mal por mal. Pero acá dice este hombre, ¿no? Que eso no se puede. Pero acá apela ahora a ese darwinismo social y dice, ¿no somos todos por instinto animales de presa? Escúchenme en eso, porque todos los movimientos masculinistas, que el Temach, que Bali Hadesh cuando andaba en su prime, todos esos loquitos son luciferinos hasta el tope, porque todos ellos hablan justamente del elemento bestial del ser humano que debe ser propugnado por encima de la debilidad. Y esto es lo que dice en el punto número 4, no somos todos por instinto animales de presa. Si los seres humanos cesaran totalmente de atacarse los unos a los otros como animales de presa, ¿podrían continuar existiendo? ¿No es el deseo lujurioso y carnal un término más veraz para definir el amor cuando lo aplicamos a la propagación de la especie? ¿Se dan cuenta? Es un darwinismo social. A ver, los elementos naturales elevados por encima de los principios morales y trascendentales que el cristianismo propugnó en Occidente. ¿Por qué le llamas amor? Si es simple lascivia. Y la lascivia no es mala, dice. La lascivia, el deseo lujurioso y carnal tiene por fin la perpetuación de la especie. ¿Por qué lo condenas? Entonces lo que queremos es libertad. La iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa han venido a frenar la libertad natural. ¿No es cierto que el amor de las aduladoras escrituras no es un simple eufemismo de la actividad sexual? ¿Se dan cuenta cómo solamente empieza a degradar la visión del cristianismo y proponerte libertad? Punto número 6, ama a tus enemigos y haz el bien a los que te odian y te explotan. ¿No es esta la despreciable filosofía del perro de aguas que gira sobre su lomo cuando lo patean? Una persona que no es cristiana va a leer este hombre y va a decir es verdad, pero no hay que leerlo porque así funciona el mundo. Así funciona el mundo. El mundo está lleno de odio. El mundo está lleno de odio. Punto número 7, odia a tus enemigos con todo tu corazón. Y si un hombre te abofetea en la mejilla, abofetéale tú en la otra, abofetéale con toda tu alma, pues el velar por uno mismo es la ley más excelsa. Dios nos ayude y nos proteja, porque los principios morales de nuestro maestro son totalmente diferentes a esto. Pero qué difícil es vivir en un mundo satánico, ¿verdad, hermanos? Ahora se dan cuenta qué difícil es vivir en un mundo satánico, regido por leyes satánicas, luciferinas, que literalmente te norman la vida. Punto número 8. El que ofrece la otra mejilla es un perro cobarde.
Punto número 9. Devuelve golpe por golpe, desprecio por desprecio, ruina por ruina, y devuélvelos con interés del 100%. Ojo por ojo, diente por diente, siempre en una proporción de 4-1, de 100-1. Conviértete en el temor de tu adversario, y cuando él se aleje, lo hará con mucha más sabiduría. Cuando él se aleje, lo hará con mucha más sabiduría que rumiar. De este modo te harás respetar entre todas las esferas de la vida, y tu espíritu inmortal vivirá, no en un paraíso intangible, sino en el cerebro, en las fibras de aquellos cuyo respeto has conquistado. Tú avientas tú pones eso en un himno, un himno de guerra, y literalmente avientas a la gente a la guerra, como perros de presa, ¿verdad? La vida es la gran satisfacción de las pasiones. Ahí lo tienes. La vida es la gran satisfacción de las pasiones. La muerte es la abstinencia de las pasiones. Y por eso Nietzsche aborrecía el cristianismo, ¿no? Lo llamaba platonismo para el vulgo, Nietzsche. Llamaba platonismo para el vulgo al cristianismo porque suprimía las pasiones prometiendo un paraíso idílico en el más allá. Entonces la gente, decía Nietzsche, se olvida de vivir el más acá y no disfrutan la vida por estar pensando en el más allá. Entonces mucha gente compra el discurso de Nietzsche y dice, es verdad, tengo que disfrutar la vida aquí y ahora. Y no ese es el problema de la generación millennial, que no se casa, que no tiene hijos, que quiere andar viajando y disfrutando del mundo. ¿Por qué? Porque vive en una sociedad luciferina. Porque no se ha dado cuenta que esta no es la única vida que existe. Porque dejaron hace mucho tiempo de seguir a Cristo. Porque decir que siguen a Cristo es simplemente un pretexto para calmar un poco la conciencia, ¿no? Enervada, por supuesto, por este poder hechizante de la sociedad en la que están inmersos. Porque la conciencia les taladra al saber ellos que tienen una trascendencia y no hayan cómo quitarse esa conciencia a horas muertas. ¿Y qué hacen? Se meten a la iglesia, pero nunca cambian. Y como dice el Señor, como dice Pablo, ¿no? Siempre están tratando de aprender y nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad, porque no tienen interés en la verdad. Pero también más allá, es que esta vida no se puede llevar a menos que seas regenerado, a menos que nazcas de nuevo por el agua y por el Espíritu, que el Espíritu venga y muere en vuestro corazón. Porque ¿cómo va a poder el guepardo quitarse sus manchas? Dice el profeta. No se puede. Tienes que ser lavado. Para nosotros, por supuesto, que el Espíritu nos da testimonio, es importante no contristarlo para poder vivir el día a día, ¿no? Tratando de ser fiel al Maestro, siguiendo sus pasos, tratando de seguirlo cada día. Pero mira lo que dice acá. No hay un cielo donde la gloria resplandezca, ni un infierno donde los pecadores se abracen. Es aquí en la tierra donde conocemos nuestros tormentos. ¿Dónde has escuchado eso? Cualquier persona de la calle te lo va a decir. ¿Escuchas? No, el infierno es aquí, mijito. El infierno es aquí. Pero esto es doctrina satanista. Por supuesto que hay un más allá. Jesucristo vino y nos mostró el camino y nos preparó morada y nos ofrece la libertad. Más allá, transitamos aquí en este mundo como viendo al invisible, sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la celestial. Y tenemos una gran nube de testigos que atestigua eso. No somos los únicos que hemos transitado en el mundo, ni que vamos transitando por el mundo, sabiendo que este mundo es pasajero y que será derribado con él y con sus placeres. Pero mira lo que dice, es aquí en la tierra donde sentimos nuestros goces. Goza la vida, gózala, disfruta la vida. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? No lo hagas. No lo hagas. Es aquí en la tierra donde están nuestras oportunidades. Elige este día, es ahora, pues no existe redentor alguno. Cuidado, cuidado que yo me bebí ese veneno, ¿no? Cuidado. Se ha hecho necesario que aparezca una nueva religión. Ojo con lo que dice aquí. Ojo, lo que viene es impresionante. Se ha hecho necesario que aparezca una nueva religión basada en los instintos naturales del hombre. Ya existe esa religión, se llama LGBT, y la mayoría de nuestras iglesias están contaminadas de esa asquerosidad. Placer por placer. ¿Pero qué tiene de malo? Amor. Hay que ser tolerantes. Es que tú eres homofóbico. Hay que bendecirlos. Dios mío, mi vida. Es que tú no tienes amor, tú odias a los hombres, tú eres homofóbico, tú no tienes tolerancia, pobrecitos, ¿cuánto han sufrido? Sí, hay que bendecirlos, hay que ponerlos de sacerdotes, hay que hacerlos ministros del evangelio, hay que ordenarlos porque han sufrido mucho. Amor. Entonces la gente, de repente, tiene una inversión, porque no quiere quedarse desfasado, ¿verdad? No quiere quedarse fuera de esa línea, no quiere quedarse fuera de ese grupo que ya abrazó, que es la mayoría. Dicen, ¿qué hago? No quiero ser el clavo suelto antisocial, no quiero que me vean como una persona anquilosada, ¿no? Retrógrada. No quiero que me vayan a decir homofóbico. Entonces voy a empezar a dialogar con ellos, a ver, no, diálogo con ellos, esta religión asquerosa.
Solo Cristo. ¿Ah? Pero fíjense cómo ya desde la década de los 50 ya se propugnaba la nueva religión, y la nueva religión tiene que estar basada en los instintos naturales. ¿Y qué propugna el LGBT? Pues libertad sexual, por supuesto, hombre. Es lo único que propugnan, porque derechos matrimoniales, aunque no le llamen matrimonio, la mayoría de los estados se los dieron hace muchas décadas. No, ellos quieren libertad sexual, poder hablar de sus cochinadas, como dice Pablo, ¿no? Cosas tales que nos causan vergüenza y que ni siquiera debería mencionarse entre santos. Ellos quieren hablar de eso, tener un drag queen enseñando en la iglesia. Eso es lo que ellos quieren y es lo que están logrando. Y aquí dice este señor, dice, y ya tiene un nombre esa religión, se llama satanismo. Sí, tú vives hoy, hermano, en una sociedad satánica. Y la mayoría de esas iglesias que abrazaron toda esa basura son satánicas. Es ese poder condenado el que ha causado la controversia religiosa sobre las medidas de control de la natalidad. ¿Se fijan? Una admisión a regañadientes de que la actividad sexual, por el solo placer de tenerla, llegó para quedarse. Ahí lo tienes. Placer por placer. Ahora ya no hay instituciones, ¿no? Occidente cayó. El satanismo, aquí viene, alienta cualquier forma de expresión sexual que desees, siempre y cuando no perjudiques a nadie más. Pero para evitar confusiones debemos aclarar la afirmación anterior. Al decir que no se debe perjudicar a nadie, no incluimos el daño no intencionado que pueda recaer sobre aquellas personas que a causa de sus ansiedades concernientes a la moral sexual no están de acuerdo con tus puntos de vista. Es decir, nosotros apoyamos, dicen aquí estos loquitos, apoyamos el placer por el placer. No le hagas daño a nadie, pero nosotros no somos culpables de que los cristianos tengan esa visión anquisolada y ridícula. Allá si ellos se quieren volver locos, que se vuelvan locos. Nosotros llegamos para quedarnos y están dentro de nuestras iglesias. Están dentro de nuestras iglesias. Y yo les digo a esa gente que está dentro de nuestras iglesias, son unos cobardes. Su pago va a ser terrible, porque ustedes pudieran vivir fríos en el mundo y tendrían una oportunidad de escuchar el evangelio y arrepentirse, pero decidieron meter su veneno a la iglesia de Cristo, al rebaño del Señor, y trastocar esas comunidades de fe para hacerlas y amoldarlas a sus sentimientos y a sus degradaciones morales. Ustedes, cobardes apóstatas, recibirán un pago terrible en el día del juicio. Y más aquellos que, llamándose pastores, líderes, sacerdotes, etcétera, su pago va a ser terrible. Te estás metiendo con la amada de Cristo, con la amada del Señor, con la Virgen pura y santa. Ay de ustedes, ¿no? Pero sigo. El satanismo aprueba cualquier tipo de actividad sexual que tienda a satisfacer todos los deseos individuales. Ah, ahí lo tienes. Ya sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales o asexuales, si lo prefieres. El satanismo aprueba cualquier tipo de fetichismo o desviación que enriquezca tu vida sexual, siempre que en ello no sea implicado alguien que no desee tomar parte en ello. Ah, ¿por qué? Yo no sé si tú lo sabías, pero escucha bien, yo te lo voy a decir. La cosa no acaba con la homosexualidad. La mayoría de las gentes de la élite no son homosexuales. La mayoría de las gentes de la élite son pederastas. Así que lo que hay que cambiar, lo que sigue que hay que cambiar, ahora sí, para beneficio de esas élites asquerosas, es el consentimiento mutuo. Porque obviamente ellos no van a estar a favor de la violación, ¿verdad? Pero van a modificar la ley, así como modificaron todas las leyes para que se aprobara la homosexualidad, van a modificar una ley para que los niños tengan la oportunidad de escoger si desean consensuadamente tener relaciones con estos asquerosos. Y entonces así, protegidos por la ley, tú no podrás decir nada, como hoy tú no puedes decir nada porque la ley protege ya, e incluso tu iglesia o muchas de estas iglesias protegen ya todas estas barbaridades. ¿Cómo se puede llevar a cabo este nuevo mundo? Destruyendo el cristianismo, por supuesto. Destruyendo a los cristianos. Y los cristianos, hermanos, cayeron. Y siguen cayendo. ¿No? Ahí lo tienes. No necesitas más evidencias. El cristianismo en Occidente cayó. Cayó el día que surgió Fiducia Supplicans. Cayó el día que la iglesia alemana se levantó y dijo, basta ya, queremos seguir la tendencia que está siguiendo progresista todas las demás iglesias del mundo. Cayó el día que Francisco tomó el lugar y cayó el día que la mayoría de las iglesias protestantes se dieron a esta vorágine destructiva. Y lo único que queda son remanentes.
Ay, Dios nos ayude. Ahora, dos cosas tienen que suceder aquí. Tú tienes que perseverar en ser fiel al Señor, ¿sí? Tienes que perseverar en ser fiel al Señor, en no contentarte a este mundo. Si el Señor te concede el sufrimiento, de buena gana aceptarlo y someterte a su voluntad, como el Señor en el huerto del Getsemaní decía, pero no se haga mi voluntad, entre lágrimas de sangre, ¿verdad? Entre sudor de sangre. Si no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Porque así oramos todos los días, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Y se haga en nosotros, ¿no? También es tu voluntad. Danos la humildad para seguir tu voluntad en medio de este mundo satánico. Terrible mundo satánico. Pero bueno, mis queridos hermanos, ¿qué les puedo decir, no? Y ustedes, mis queridos hermanos, esfuércense, cada vez falta menos. No cedan, no caigan. Manténganse firmes. A todos aquellos que están predicando, pastores, maestros, líderes, utilicen los púlpitos. Alcen la voz como atalayas del Señor. No tengan miedo. A ver, es cierto que estamos tan acostumbrados a las facilidades de este mundo que nos da miedo, ¿no? Hablar la verdad por ser perseguidos. Tiene que pasar. Vamos a ser perseguidos. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. No bajen bandera, ¿no? El Señor es nuestra fortaleza. La batalla se está cerrando, se va a acabar y el Señor está de nuestro lado. Así que no desistas, mi hermano. No desistas, que pronto llegamos a Ciudad Celestial. Hasta luego. No desistas, oh obrero del Señor. Toma fuerzas de su mano y su amor. Si el demonio se levanta contra ti, no desistas, solo viene a confundir. Con mi bebé el camino seguirá, con paciencia la carrera de la fe. Firme paso hacia Ciudad Celestial, una nube de testigos que te ve. No desistas, peregrino del Señor, aunque angustia te atosigue por doquier. Con mi bebé, pon tu fe en el Salvador. Solo en Cristo es que tú puedes vencer. No desistas, peregrino del Señor, aunque angustia te atosigue por doquier. Con mi bebé, pon tu fe en el Salvador. Solo en Cristo es que tú puedes vencer. Sin demonios, tormentas y tempestad, se levantan impetuosas contra ti. No desistas, en la barca va el Señor. Con su mano, Él te viene a redimir. Si el pecado te ha manchado con su hedor, si la angustia sientes de la acusación, toma fuerzas que el Señor ya no te dio. En tu caso, abogado es ante Dios. Cuando todo
esté pronto a concluir. Y el sonido de su tempestuosa voz se escuché, majestuosa y sin cimir. Toma fuerzas, la carrera terminó. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartir. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.